Buenas tardes a nuestra última charla de nuestro ciclo de charlas macrofinancieras que organiza el ESE y la Facultad de Ingeniería Comercial de la Universidad de los Andes. La verdad que ha sido un ciclo muy rico, muy provechoso, lo hemos conversado indistintamente con los profesores, con los alumnos que han participado. Ya le vamos a dar la palabra a nuestro invitado del día de hoy, pero antes de darle la palabra a nuestro invitado y a nuestra anfitriona, a Cecilia Cifuentes, quiero darle la palabra a la decana de la facultad, Karin Jürgensen, quien nos acompaña en la sesión de hoy, quien quería dirigirle unas breves palabras a todos ustedes. Karin. Muchas gracias, Ángel. Sí, quería saludar brevemente a los alumnos que han participado en este ciclo macrofinanciero y felicitarlos porque se han demostrado interés en conocer la visión de grandes economistas respecto a temas tan importantes como la economía del país en que vivimos, la economía latinoamericana también, la importancia del crecimiento, y hoy van a escuchar a uno de los hombres que más sabe de pensiones en Chile, Augusto Iglesias, y eso demuestra que ustedes han querido profundizar sus conocimientos más académicos, más teóricos que se les entrega en su currículum, con esta visión de economistas que han pensado con gran profundidad temas actuales y temas relevantes. Yo los animo, queridos alumnos, a continuar en sus casas comentando las cosas que han oído y que van a escuchar hoy día también en este ciclo de charlas macrofinancieras, porque claro, ahora ya ustedes tienen más ideas, más visión, pueden formarse una postura propia y bueno, contrastarla, ¿verdad? Con la visión a lo mejor de sus hermanos, de sus primos, de sus amigos, y continuar conversando estos temas. Incluso podrían llegar a escribir cartas en el diario, ¿verdad? Con composiciones que se han ido armando a raíz de la discusión que se ha formado en este ciclo de charlas. Y brevemente agradecer también breve pero profundamente a las personas que organizan este joint venture entre el ESE y la facultad, a la Cecilia Cifuentes, muchas gracias Cecilia, y a Ángel Soto, y a todas las personas que los están apoyando también, muchas gracias por todo lo que han hecho, y también felicitarlos por haber hecho este año aprovechado la tecnología para hacer extensiva la invitación, el acceso a estos conocimientos de estos economistas, a personas incluso que no son alumnos de la facultad. Entiendo que han participado hijos de alumni nuestros, hijos de alumni del ESE, y personas también de un círculo más amplio, lo cual es muy bueno llegar con la discusión de las ideas, con los debates, a la mayor cantidad de gente posible. Así que muchas gracias y muy buena idea. Y con eso ya le devuelvo la palabra a la Cecilia. Gracias, Karin. Bueno, efectivamente, como decía Karin, van a ser muy bien premiados los alumnos que logren publicar, ellos lo saben, que publiquen una carta en el diario. Está el incentivo con muy buenos premios, así que ojalá tomen la palabra la decana y se anime. Ya saben, si alguno escribe una carta fue un compromiso inicial del curso, así que estamos alineados. Muchas gracias, Karin. Ceci, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a ambos, muchas gracias a la Facultad de Ingeniería Comercial, porque sin la ayuda de ellos la verdad que sería mucho más difícil poder realizar este ciclo, que ya es tercer año que lo hacemos, así que estamos muy contentos de la participación de ustedes, muy agradecidos también. Acuérdense que van a recibir un certificado los que hayan asistido al ciclo completo. Bueno, y sin más, los voy a dejar, como decía Karin, y estoy completamente de acuerdo con ella, con Augusto Iglesias, que yo también creo que debe ser de las personas que más sabe de pensiones en Chile. Augusto Iglesias es ingeniero comercial, magíster en economía de la Universidad Católica de Chile y es magíster en economía de la Universidad de California. Bueno, Augusto es ex asesor presidencial en realidad en materia de pensiones, función que dejó al asumir ahora muy recientemente su nuevo rol como comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero. Así que muchas gracias, Augusto, por acompañarnos nuevamente, porque también tuvimos la interesante charla de Augusto el año pasado, así que muchas gracias por aceptar aquí y volver a estar con los alumnos. Muchas gracias por la invitación, Cecilia, Ángel, Karin, y por lo reiterado de la invitación, además. Así que me siento como alguien de la casa.
Aprovecho a saludar a todos los que me han invitado a almorzar con ustedes hoy día. Mientras ustedes almuercen, yo les voy a hablar de pensiones. Espero no echarles a perder el almuerzo con lo que les vaya a decir. Voy a hablar en los minutos siguientes sobre el sistema de pensiones chileno y sobre el debate de reforma de pensiones. Pero, como este es un grupo de estudiantes universitarios, de pregrado, algunos de posgrado, y porque más que darle a conocer mi opinión, me interesa que ustedes se queden con los elementos para poder formarse su propia opinión sobre este tema, voy a partir con una cosa bastante conceptual, ¿ya? Quiero hacer el intento de dejarles algunos conceptos, algunas herramientas que les permitan a ustedes después, sobre la base de la información que reciben, construir un diagnóstico y sacar sus conclusiones respecto a cuál es el mejor camino para resolver los problemas que tenemos. Voy a compartir la pantalla. Me voy a ayudar con una presentación. ¿Se ve ahí? Sí, está perfecto, Augusto, se ve. Ya. ¿Estamos bien ahí? Ahí volvió a quedar en este formato en que se ve más chica, que lo probamos ayer, ¿te acuerdas? Sí. No se ve en el formato amplio. Sí, déjame ver si logro acá. ¿Ahí? Ahí sí, ahí está perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, nuestra agenda para este minuto siguiente es, en la siguiente voy a comenzar haciendo una breve descripción de cómo está estructurado el sistema de pensiones chileno. Después voy a entrar a este análisis o estos comentarios más conceptuales. Vamos a discutir por qué se necesita un sistema de pensiones y cuáles son las herramientas que utiliza un sistema de pensiones para cumplir su objetivo. Voy a hacer una distinción que es bien crucial para entender el debate de pensiones hoy día entre lo que son programas de pensiones contributivos y no. Vamos a describir los tipos de opciones de programas o sistemas de pensiones que se observan al examinar experiencias mundiales. Voy a comentar un poquito las ventajas de una u otra solución y con eso ya cubierto vamos a hacer algunos comentarios sobre el debate de reforma que hay hoy día en Chile. A ver, el sistema de pensiones chileno se puede caracterizar como un sistema construido sobre la base de 3 pilares o 3 tipos de programas de pensiones diferentes, ¿ya? Primero, lo que se conoce como el pilar solidario. El pilar solidario del sistema de pensiones es un programa financiado con el presupuesto público. Este programa paga beneficios de monto definido, ¿ya? Definido en la misma ley. Son beneficios que no están sujetos a ningún riesgo distinto a que el Estado en algún minuto no pueda pagarlo, ¿ya? Pero el monto de esos beneficios está definido en la ley. Este es un programa administrado por una entidad estatal que se llama el Instituto de Previsión Social, ¿ya? Además de este programa, el Pilar Solidario, que está financiado con recursos públicos, con recursos públicos se financian también en Chile otros programas de tamaño mucho más pequeño, como un programa de pensiones de gracia y otros programas de pensiones para víctimas de derechos humanos. Y también desde el presupuesto público se financia el déficit de lo que queda del antiguo sistema de pensiones chileno. Y vamos a ir entendiendo esto un poquito más a medida que avancemos. El segundo componente del sistema de pensiones chileno es el sistema de AFP, o el programa de AFP. Este se financia con contribuciones, con cotizaciones, ¿ya? Que pagan trabajadores y empleadores. Esas cotizaciones se ahorran, una parte de esas cotizaciones, debería decir una parte importante, se ahorra en cuentas individuales a nombre del propio trabajador, y con ese ahorro, más el rendimiento financiero que genera ese ahorro, se financian las pensiones. Estas pensiones, las que paga el programa de AFP,
En el caso de las pensiones de vejez, depende del monto de ahorro acumulado, de la expectativa de vida del pensionado y de otro par de factores. Entonces, lo que yo obtengo depende de lo que pongo, más el rendimiento que se obtiene de esos aportes que hice. Les remarqué que esto era en el caso de las pensiones de vejez, porque estos sistemas, o el sistema paga también pensiones de invalidez y de sobrevivencia. La de sobrevivencia se refiere al cónyuge, hombre o mujer, de un trabajador que fallezca y a los hijos menores de edad de ese trabajador. Y esos beneficios, los de invalidez y sobrevivencia, tienen montos definidos en la ley. No dependen de cuánto la persona haya cotizado en su vida, no dependen del monto de rendimiento, de retorno que haya obtenido ese ahorro, esas cotizaciones que los trabajadores pagan. Este programa de AFP, entonces, que se financia con ahorro principalmente, que paga estos beneficios de monto variable en el caso de vejez, de monto fijo en el caso de invalidez y sobrevivencia, es administrado por una entidad privada, que son las AFP, que compiten entre ellas. Este sistema es supervisado por una entidad estatal, y de hecho este es un modelo de administración bien especial, porque son entidades privadas, pero a diferencia de las entidades privadas en casi cualquier otro mercado, estas entidades privadas solo pueden hacer lo que la ley y la regulación les deja hacer. Entonces están básicamente ejecutando o actuando dentro de un mandato o de un rayado de la cancha que está muy estrictamente definido. Me repito, por la ley y por la misma autoridad de supervisión. Queda, y aquí profundizo un comentario que hice unos minutos atrás, queda también en la estructura del sistema de pensiones chileno restos de un antiguo sistema de pensiones que tenía características bien distintas a la que yo describí como sistema de AFP. Antiguo sistema que empezó a desaparecer el año 1981, cuando comenzaron a operar la AFP. A los trabajadores que estaban incorporados a antiguos sistemas no se les obligó a cambiarse al nuevo sistema que se creaba, pero ya no se dejó que ningún nuevo trabajador que ingresara a la fuerza laboral entrara al antiguo sistema de pensiones, tenía que entrar al de AFP. Lo que pasó, mucha gente del antiguo sistema se cambió al sistema de AFP, nadie más por este mandato legal pudo entrar, entonces ese sistema, a medida que la población de trabajadores que quedó en él ha ido envejeciendo, ese sistema está desapareciendo. Les voy a dar algunas cifras en un minuto más. Y también existen otros dos programas de pensiones o grandes programas de pensiones distintos al de AFP, que son los programas de pensiones de Fuerzas Armadas y los programas de pensiones de las fuerzas de orden y seguridad. El tercer componente del sistema de pensiones chileno es un sistema o programas de ahorro provisional voluntario. La legislación en Chile contempla incentivos tributarios para que todos nosotros, en la medida que queramos y podamos, nos animemos a hacer aportes adicionales voluntarios a programas de ahorro que van a complementar la pensión. Tenemos entonces en nuestro sistema una estructura de estos tres pilares, lo que significa que para la gran mayoría, perdón, me corrijo, para muchos trabajadores, la pensión final que obtienen en el minuto del retiro resulta de la suma de un beneficio que reciben del pilar solidario, más el beneficio que reciben del programa de AFP, más un beneficio que pueden recibir del programa voluntario. La pensión final es la suma de estos tres componentes. Primer dato práctico, cuando ustedes entren a la discusión de pensión y vean las cifras, tomen bien nota de qué se está hablando. Se está hablando de la pensión que paga el pilar solidario, de la pensión del sistema de AFP, de las pensiones voluntarias o de la suma de todos estos beneficios. Y esa suma es bien distinta, o puede ser bien distinta, a la pensión que paga cada una de estas partes por separado. Veamos algunas cifras antes de entrar a lo conceptual. El pilar solidario, que es este primer componente del que les hablé, paga dos beneficios.
Primero, un beneficio que se llama la PBS, corresponde a Pensión Básica Solidaria. Este beneficio se le paga a todos los pensionados, hombres y mujeres, que llegan a los 65 años de edad o que se invalidan antes de esa edad, que pertenezcan al 60% más pobre de la población y que nunca hayan cotizado en ningún sistema previsional. En resumen, si yo tengo 65 años más, estoy en el 60% más pobre y nunca coticé en ningún sistema, o sea, no recibo pensión de ninguna otra parte, el Estado, con cargo al presupuesto público, me va a pagar una pensión mensual en un rango que va de 141.000 pesos a 170.000 pesos casi, dependiendo de la edad. Mientras mayor es mi edad, mayor es la pensión que me pagan. Estas diferencias de edad que existen hoy día son transitorias y ya en enero del 2022 este monto va a ser único e igual para todos los pensionados del sistema. A quienes sí tienen pensión de algún otro sistema, pero están también en el 60% más pobre, tienen 65 años o más y tienen una pensión promedio inferior, no una pensión promedio, perdón, una pensión inferior a hoy día aproximadamente 430.000 pesos, creo que es, el Estado les va a pagar un complemento que se llama aporte previsional solidario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pensión de 150.000 pesos, estoy en el 60% más pobre y tengo 65 años más, el Estado a esa pensión de 150.000 pesos le va a sumar un monto de pensión adicional. En promedio, ese monto adicional hoy día alcanza a 115.000 pesos mensuales. ¿Ya? Y ese monto se calcula de tal manera que mientras mayor sea la pensión que yo obtengo de otras fuentes, menor es el aporte adicional que me da el Estado. Mientras menor sea la pensión que yo obtengo de otras fuentes, mayor es el aporte que me da el Estado. Estos dos beneficios entonces constituyen lo que hemos llamado pilar solidario. Los beneficios del pilar solidario llegan aproximadamente a 1,7 millones de pensionados en Chile. El número total de pensionados en Chile es alrededor de 2,5, 2,6 millones de pensionados. Bueno, de ese total, 1,7 recibe beneficios del pilar solidario. Y estamos gastando, o el fisco, el Estado, está gastando aproximadamente un 1% del PIB al año en este beneficio. Producto de una reforma que se aprobó en enero de este año, este porcentaje del 1% va a ir subiendo y va a llegar hasta aproximadamente un 1,7% del PIB en 10, 12 años más. Esto es el pilar solidario. Beneficios para los pensionados más pobres que significan gastos de 1% del PIB. En el caso de la AFP, el sistema de AFP tiene 11 millones de afiliados, de los cuales cotizan con regularidad 5,1 millones. Esta cifra ha bajado en los últimos meses producto de la pandemia. El año pasado esta cifra llegó a ser 5,7, 5,8 millones de los afiliados estaban cotizando regularmente. El sistema de AFP ya tiene 1,7 millones de pensionados. Además, ahí se lo puse entre paréntesis como nota de recuerdo, en los restos de esto, del sistema antiguo que les decía que aún operaba, quedan solo 35.000 cotizantes y ese sistema le paga pensiones alrededor de 0,6 millones de pensionados. Si sumamos los 1,6 millones o 1,7 millones de pensionados del pilar solidario, sumamos los 0,6 millones de pensionados del antiguo sistema de pensiones, sumamos los pensionados de Fuerzas Armadas y de Orden, y restamos
una doble contabilización. Aquellos pensionados que reciben tanto pensiones de AFP como pensiones del Pilar Solidario, vamos a llegar a esa cifra que les decía, alrededor de 2,5 millones de pensionados en el país. Las cifras siguientes nos empiezan a sugerir por qué estamos discutiendo de reforma de pensiones en Chile. La pensión de vejez promedio que obtienen las personas del sistema de AFP, ahí uso la expresión autofinanciada para destacar que esta es la pensión que financia el trabajador con su propio ahorro, sin considerar lo que puede recibir adicionalmente el Pilar Solidario. Esta pensión promedio que financia a los trabajadores con su ahorro es de 104.000 pesos al mes para aquellos que han cotizado por menos de 10 años durante su vida de trabajo, y de 200.000 pesos al mes, el promedio, para los que tienen más de 10 años de cotización. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea de qué es lo que significan estas magnitudes, la renta imponible promedio de los 5,1 millones de cotizantes del sistema de AFP es de 861.000 pesos. O sea, las pensiones, el grupo más relevante puede ser aquí los que tienen más de 10 años de cotización. El otro grupo es gente que estuvo muy poco en la fuerza de trabajo durante su vida, pero para quienes han estado en la fuerza de trabajo con más regularidad, la pensión promedio representa un cuarto, un 25%, menos de un 25% de la renta imponible. Esto está como en este resultado que les muestro acá, está como en el origen del debate de reforma de pensiones en Chile. Estamos discutiendo reformas, pues estimamos que estos resultados de pensión son insuficientes, ¿ya? Y B, se estima también que las garantías que ofrece el sistema, que son las que está entregando el Pilar Solidario, tampoco serían suficientes para, sumadas a esta pensión de vejez autofinanciada, dejaran a los pensionados en una situación económica que les permita mantener más o menos el nivel de vida que traían mientras trabajaban. Es bien difícil objetivizar este diagnóstico de pensiones bajas o insuficientes, ¿ya? De hecho, hay algunas sorpresas. Si uno tratara de objetivizar este diagnóstico mirando, por ejemplo, qué porcentaje de los adultos mayores en Chile son pobres, ¿ya? Nos encontraríamos con una tremenda sorpresa, porque entre los distintos grupos etarios del país, el grupo con menor incidencia de pobreza son los mayores de 60 años. O sea, pareciera que desde ese punto de vista, este grupo no tendría que ser objeto prioritario de una política pública. Desde otra perspectiva, uno le pregunta a la gente, sin embargo, oiga, ¿qué espera pensionarse? Al pensionarse, ¿cuánto cree usted que debería ser su pensión respecto al salario que recibía? Y una respuesta, pero mayoritaria por lejos, pone la pensión en el rango del 70, 75, entre 65 y 75% de los últimos sueldos, ¿ya? Si usáramos ese parámetro, las pensiones promedio en Chile deberían ser de 560.000 pesos, 580.000 pesos o más. O sea, desde el punto de vista de las expectativas de las personas, estos resultados de pensión parecen claramente insuficientes. Podemos profundizar después esta parte del diagnóstico cuando se abre el espacio para las preguntas y respuestas, pero insisto, la base de la discusión de reforma de pensiones en Chile es este tema este diagnóstico, perdón, respecto a una insuficiencia en el nivel de las pensiones. Bueno, lo conceptual. ¿Qué elementos nos podrían ayudar a seguir mejor el debate de reforma? ¿Ya? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Partamos recordando los objetivos de un sistema de pensiones. ¿Por qué hay un sistema de pensiones obligatorio? ¿Ya?
el Estado, y esto es una experiencia mundial, obliga a ahorrar a las personas solo para unas poquitas cosas. No obligan a ahorrar para poder contratar seguros de salud, no obligan a ahorrar para pensiones y no mucho más. El objetivo de un sistema de pensiones primero es suavizar consumo, que significa asegurar de que la persona cuando pierda capacidad de trabajo pueda recibir un ingreso que le permita financiar un nivel de consumo más o menos similar al que traía mientras trabajaba. ¿Ya? Un segundo objetivo de los sistemas de pensiones es dar protección económica frente al riesgo de agotar lo ahorrado antes de fallecer. Supongamos que nosotros somos muy precavidos y voluntariamente durante toda la vida vamos ahorrando una parte de nuestro ingreso para poder financiar estos años de retiro. Bueno, tenemos que manejar o enfrentar un riesgo muy importante, que es la incertidumbre de cuál va a ser nuestra expectativa de vida. ¿Cuánto voy a vivir? ¿Por cuánto tengo que ahorrar para financiar cuántos años de pensión futura? Esa incertidumbre respecto a la longevidad, al tiempo que voy a estar fuera de la fuerza laboral, es una incertidumbre que los sistemas de pensiones también tratan de mitigar o de sencillamente eliminar. Hay otro riesgo que los programas de pensiones también tratan de enfrentar, que es la discapacidad. Yo necesito ahorrar no solo para la vejez, sino también en caso de que en mis años laboralmente activos pierda capacidad de trabajo por causa de discapacidad, ¿ya? No pueda seguir generando ingresos. Y un último objetivo de un sistema de pensiones se refiere a proteger económicamente a los integrantes del grupo familiar que vivían o viven a expensos del trabajador que pierde su capacidad de trabajo o que fallece, ¿ya? Los sistemas de pensiones, quiero insistir en esto, no solo tienen como objeto proteger al trabajador, proteger económicamente al trabajador, sino también a su grupo familiar. ¿Cómo logran estos objetivos los sistemas de pensiones? Lo que hacen en general en todas partes del mundo, uno define para cada uno de estos objetivos cuál es el programa que quiere construir para poder alcanzarlo y combina esos programas dando forma o estructura a un sistema de pensiones. En general esos programas lo que hacen es transfieren ingresos, ¿ya? Pagan pensiones, pagan subsidios, pagan garantías. Algunos programas tienen como objetivo muy específico reemplazar el ingreso que está obteniendo el trabajador. Otros, como les decía, tienen como objetivo garantizar un piso de ingreso al trabajador que se pensiona, en fin. Pero el instrumento son programas para transferir ingresos a los pensionados que cumplen con las condiciones para acceder a los mismos. ¿Y por qué tenemos que toda esta estructura que les acabo de señalar, por qué tenemos que imponerla obligatoriamente? ¿Por qué no dejamos que las personas resuelvan el problema? ¿Cierto? Y aquí la hipótesis más aceptada, el fundamento más común que se da para justificar un plan de pensión obligatorio es nuestra incapacidad de planificar correctamente decisiones de ahorro y consumo en el largo plazo, ¿ya? Las personas tenemos preferencias por consumo presente, los costos de información respecto al futuro son muy altos, hay mucha inercia. Yo creo, ustedes, la audiencia, son la mayor parte muy jóvenes y a nivel conceptual, sin duda alguna, entienden que en algún minuto van a perder la capacidad de trabajo y van a tener que tener una fuente de ahorro, algún ingreso que reemplace lo que no van a poder generar ustedes mismos. Lo entienden, y a nivel conceptual probablemente aprecian la magnitud del problema, pero yo les aseguro que dejados a la voluntariedad, ninguno de ustedes, o muy pocos de ustedes, tomaría las decisiones para prepararse para ese evento que les va a venir en 35 o 40 años más. Esto no es culpa de ustedes, es culpa de nuestra naturaleza, ¿ya? Hay muchos estudios, algunos bien recientes,
sobre teorías de comportamiento y de psicología de comportamiento que muestran que por la forma en que se desarrolla el cerebro hay una incapacidad en edades más jóvenes de proyectar efectivamente y actuar en consecuencia cuando esos plazos de proyección exceden 20, 15, 17 años. Es muy difícil que lleguemos a hacer lo que nuestra, comilla, razón nos dice que deberíamos hacer, pero porque no estamos preparados para eso. Y además, vuelvo a decir, hay necesidades muy inmediatas. Ya ustedes están pensando algunos en casarse, comprar la casa, viajar, estudiar, en fin. Hay necesidades que vienen mucho antes, ¿ya? En una línea de tiempo que la pensión futura. Como se reconoce que esto es así, prácticamente todos los países del mundo han decidido establecer sistemas de pensiones obligatorios, obligar a las personas a cotizar para financiar una pensión futura. Hay argumentos de falla de mercado también que pueden justificar hacer eso, y hay también objetivos de política pública. Por ejemplo, si yo quiero garantizarle a todas las personas de cierta edad un mínimo de pensión, eso tiene un costo y se abre una discusión de cómo financiar eso. Lo puedo financiar con impuestos, con rentas generales, lo puedo financiar con impuesto al trabajo, que es una cotización. Si me voy por ese camino, eso también justifica tener un programa de pensiones obligatorio. Hay una distinción. Entonces sabemos que por una variedad de motivos los países necesitan tener un sistema de pensiones. La cuestión es cómo los diseñamos, ¿ya? Y hay una cuestión que ocupa el centro del debate cuando uno empieza a discutir cómo diseñar una solución para este problema de las pensiones que les describí antes. Y eso es cómo financiar las pensiones y garantías que se quiere ofrecer. Y aquí quiero hacer una distinción entre dos grandes tipos de programas. Les voy a llamar contributivo y no contributivo. Los programas de pensiones contributivos se financian con cotizaciones. Esas cotizaciones las pagan los trabajadores, los empleadores, se deducen del salario o son un costo que se suma al salario y que se recauda mensualmente. Los beneficiarios de pensión en programas contributivos se ganan el derecho a recibir una pensión, pues durante su vida ellos o sus empleadores aportaron cotizaciones al programa. Entonces, resumen, un programa de pensiones contributivo financia los beneficios con cotizaciones. Pero tenemos también programas no contributivos. En ese caso, los beneficios no se financian con cotizaciones, sino que con el presupuesto público. Yo me gano el derecho al beneficio no porque haya pagado cotizaciones, sino porque cumplo con algunos requisitos que puso el programa y que me dan el derecho a pedirle al Estado que financie mi pensión. Esta diferencia entre programas contributivos y no contributivos, por razones que vamos a ir viendo, es crucial, insisto, en el debate de pensiones. Si hacemos un doble clic al tipo de programas contributivos, a estos programas los podemos clasificar sobre la base de 3 criterios. Primero, ¿cómo financian las obligaciones? Sabemos que estos programas reciben cotizaciones, ¿ya? Pero ¿cómo usan esas cotizaciones después para financiar las pensiones? Esa es una decisión técnicamente compleja y aquí hay 2 grandes modelos. A partir de ahora en adelante van a empezar a entender la relación entre estos conceptos y la discusión que hay en Chile. Yo podría usar las cotizaciones para formar un fondo de ahorro, no me las gasto, las acumulo y llegado al minuto del retiro, financio las pensiones con cargo a ese fondo de ahorro. Pero yo podría también, alternativamente, usar las cotizaciones para inmediatamente pagar beneficios, pagar pensiones. Al primer mecanismo de financiamiento se le llama programas contributivos de ahorro. Las cotizaciones se guardan hasta el minuto de la pensión. Al segundo tipo de programa se le llama programas contributivos de reparto. Yo reparto las cotizaciones entre los actuales pensionados.
¿Qué es lo que hay en el futuro en ese esquema para poder pagarle a quienes hoy día están pagando cotizaciones y en el futuro van a ser pensionados? Bueno, las cotizaciones de futuros trabajadores, ¿ya? Lo que yo hago aquí con la cotización en el fondo es comprar un derecho en un sistema de reparto a que los futuros cotizantes me aporten al sistema para poder financiar mi pensión. En el caso de un programa de ahorro, no hay esta transferencia desde cotizantes a pensionados. Los sistemas contributivos los podemos calificar también según el mecanismo que usan para calcular el monto de los beneficios. ¿Ya? Perfecto. Supongamos que tenemos un sistema que financia las pensiones con cotizaciones que se ahorran. ¿Cómo voy a calcular el beneficio llegado al minuto del retiro? Y aquí de nuevo tenemos una variedad de modelos en el mundo. Tenemos sistemas que definen en la ley una fórmula que definen el monto de la pensión según número de cotización y salario. La fórmula dice, por ejemplo, por cada peso de cotización que usted pague, va a tener 0,1 centavos de pensión futura. ¿Ya? Una fórmula muy simple. O yo podría decir en otros casos, mire, voy a multiplicar el número de años de cotizaciones por un factor y lo que resulte de esa multiplicación es la pensión que le voy a pagar. Y el ingenio aquí no tiene límite para inventar fórmulas de ese tipo, y de hecho se encuentra en el mundo una cantidad bien importante de fórmulas que definen monto de la pensión. Pero también podría tener un esquema mucho más simple que diga, oiga, yo el monto de los beneficios se lo voy a calcular en función de lo que usted haya acumulado al minuto de la pensión. Al minuto de la pensión voy a ver cuántas cotizaciones usted tiene ahorradas, esto en un esquema de ahorro. Voy a distribuir ese ahorro entre el número de años de expectativa de vida que usted tenga como pensionado y lo que resulte de eso va a ser su pensión. En la literatura se conoce esta familia de fórmulas como fórmulas de beneficios definidos las primeras a fórmulas de contribuciones definidas la segunda. Una fórmula de beneficios definidos yo puedo saber en cualquier minuto, reemplazando mi valor en la fórmula, cuál es la pensión que voy a obtener. En una fórmula de contribución definido yo tengo que esperar hasta el fin de la vida, ver el monto de ahorro que tengo y recién ahí voy a saber la pensión que voy a tener. Entonces, puedo calificar o clasificar los programas contributivos según el mecanismo que usan para pagar beneficios. Y el tercer elemento de diseño es la administración. Yo puedo tener estos programas administrados por el Estado, o los puedo, en el otro extremo, los puedo tener administrados por entidades privadas que compiten en un mercado. Lo complejo de esto es que el mismo tipo de programa, los programas contributivos pueden combinar estas cosas de una forma muy distinta. O sea, yo podría tener un programa de ahorro que calcula las pensiones con beneficios definidos y queda administrado por el Estado. Podría tener un sistema de reparto, ¿ya?, que calcula las pensiones con unas fórmulas que dependen de lo que yo he cotizado y queda administrado por entidades privadas. Hay una matriz de posibles combinaciones. En el caso de Chile, nuestro componente de AFP, que ese es nuestro programa contributivo, es un programa de ahorro, financia las pensiones acumulando las cotizaciones en un fondo de ahorro y no repartiéndolas entre los pensionados, que calcula el monto de los beneficios una vez que yo llegue el minuto de la pensión y yo tengo un ahorro acumulado. Se llama un sistema de contribuciones definidas, no de beneficios definidos y administrado por el Estado. Esa es la combinación que tenemos en Chile hoy día y que, tal como vamos a ver, hay propuestas algunas para cambiar. Bueno, aquí me había adelantado, esto no es más que lo que les acababa de comentar. Antes de entrar a la discusión del caso chileno, quiero como terminar estos comentarios conceptuales repasando los méritos y riesgos, las fortalezas y desventajas
de un tipo de programa contributivo versus el otro. Esto es importante porque esta discusión está como en el centro del debate de reforma hoy día. ¿Cuál de estos programas contributivos es mejor? ¿Qué se recomienda? ¿Ya? ¿Financiar las pensiones con el ahorro o financiarlas con reparto? ¿Tener beneficios definidos, contribuciones definidas? ¿Tener administración estatal o tener administración pública? En el análisis de estos elementos se combinan cuestiones objetivas, ¿ya? Conclusiones que uno puede derivar de un análisis objetivo técnico, con también algunas visiones ideológicas, como vamos a ver, ¿ya? Primero, en lo que se refiere al financiamiento con ahorro de cotizaciones, ¿ya? Versus financiarlo, las pensiones con... repartiendo el ahorro, las cotizaciones. El acumular ahorro tiene una ventaja que yo creo que intuitivamente les va a quedar claro, y es que si yo acumulo ahorro, en el minuto que llego a la pensión, tengo disponible para financiar esa pensión no solo las cotizaciones que yo aporté, sino también el rendimiento de esas cotizaciones en el tiempo. Al financiar pensiones con ahorro, yo estoy sumando una fuente de financiamiento que no existe si es que yo tomara las cotizaciones y las repartiera, ¿ya? Este efecto puede ser extraordinariamente importante. Por ejemplo, en el caso chileno se estima que hoy día, si yo examino el saldo acumulado en las cuentas individuales, tratando de investigar cuánto de ese saldo representan cotizaciones y cuánto representa rendimiento del ahorro, un poco más de la mitad del saldo es rendimiento, ¿ya? Y para alguien, mi generación, por ejemplo, que estoy muy próximo a pensionarse, se benefició de tasas de retorno, de tasas de rendimiento del ahorro muy altas. Cuando yo me pensione, prácticamente el 60% del ahorro que yo voy a tener acumulado, salvo que haya una catástrofe de rendimiento financiero en los próximos par de años, casi un 60% va a ser rendimiento. Yo voy a financiar mi pensión con mis cotizaciones solo en un 40%. Esta ventaja o este elemento es una ventaja importante cuando uno examina en forma comparada las estructuras de financiamiento de un sistema de pensiones, reparto versus ahorro. Reparto puede funcionar, puede ser una forma eficiente, entre comillas, en dos condiciones. Supongamos que tenemos una población de trabajadores muy joven, con muy pocos pensionados. Bueno, en ese caso van a haber muchos trabajadores cotizando y esas cotizaciones va a haber que repartirlas en pocos trabajadores pensionados. Bueno, esos pensionados podrían financiar eventualmente una pensión, obtener una pensión muy alta con las cotizaciones que pagan esos muchos trabajadores. O supongamos que los salarios reales están creciendo con mucha fuerza. Como los salarios reales crecen con mucha fuerza, las cotizaciones, lo que se recauda por cotizaciones va a crecer con mucha fuerza y eso permitiría financiar pensiones mejores si esas cotizaciones se repartieran entre los pensionados. Pero esas circunstancias son bien difíciles de mantener, si no imposible en el largo plazo. Más aún lo que observamos es que la población está envejeciendo, no se está renovando. La proporción de pensionados a trabajadores activos está creciendo muy fuerte en Chile, en prácticamente todos los países del mundo, lo que hace cada vez más caro financiar el mismo nivel de pensiones con reparto. Yo cada vez tengo que sacarle a los trabajadores más para poder pagarle a un número creciente de pensionados. Entonces, creo que sobre todo en el contexto de países cuya población está envejeciendo, de países que tienen tasas de crecimiento, comillas, normales o bajas de crecimiento económico, hay una superioridad evidente de un mecanismo de financiamiento con ahorro, ¿ya?
Lo que viene a continuación en la lámina es una forma difícil de decir lo que le estaba explicando, que un sistema de reparto involucra siempre redistribución entre generaciones. Los trabajadores jóvenes financian a los pensionados, perdón, ¿ya? Y que todos los cambios, las proporciones entre el número de trabajadores y el número de pensionados van a obligar a ir ajustando el parámetro del sistema para poder mantener la pensión constante. Si baja el número de trabajadores en relación a los pensionados, voy a tener que subir la cotización para poder seguir pagando la misma pensión. Si baja el salario de los trabajadores, voy a tener que subir la cotización para seguir pagando la misma pensión. En fin, eso es lo que trato de explicar en este párrafo siguiente. Otras ventajas que tiene el establecer sistemas que financian las pensiones con ahorro es que cuando estos sistemas se instalan en países que tienen mercados de capitales poco desarrollados, tal como sucedió en Chile, sin duda alguna ayudan a su crecimiento y perfeccionamiento. El ir acumulando un volumen de ahorro obligatorio importante, hoy día los fondos de pensiones representan casi 2/3 del producto en Chile, tiene impactos positivos sobre el mercado de capitales, y en la medida que el mercado de capitales se desarrolla, eso tiene un impacto positivo también sobre el crecimiento económico. En resumen, establecer sistemas de pensiones que se financian con ahorro en países con mercados de capitales poco desarrollados genera estímulos en crecimiento económico y en empleo a través del mercado de capitales. Y por último, está el tema del impacto que tienen estos sistemas sobre el mercado del trabajo, ¿ya? Un sistema que ahorra las cotizaciones y que establece, por lo tanto, un vínculo directo entre la pensión que se va a obtener y lo que se ahorró durante la vida activa, probablemente nos parece, a nosotros los trabajadores, menos un impuesto que en comparación a un sistema que toma las cotizaciones que aportamos y las reparte en terceros, ¿ya? A cambio de una promesa que cuando nosotros lleguemos a la tercera edad, alguien va a estar pagando esas cotizaciones para poder financiar nuestras pensiones. Y de esto también hay evidencia. Hay bastante evidencia de que las personas reaccionan frente a una cotización en un sistema de reparto de una manera y reaccionan frente a la misma cotización, pero en un sistema que la ahorra de una manera distinta. ¿Y cuál es la diferencia en la reacción? Que cuando las cotizaciones van a un sistema de reparto, como nosotros no tenemos seguridad respecto a lo que vamos a obtener en el futuro, tenemos más incentivos también para no pagarla, para evadirla. Cuando las cotizaciones van a una cuenta de ahorro, más aún si esa cuenta de ahorro está en nuestro nombre, en fin, ese incentivo no es que desaparezca, pero se debilita, ¿ya? En resumen, lo que estoy diciendo es que la estructura de financiamiento de un sistema de pensiones tiene impacto en el mercado laboral. Mientras mayor sea el carácter de impuesto que tengan las cotizaciones, más incentivo hay para informalizarse, para tratar de no pagar esa cotización, y eso lo hago transformándome en trabajador informal. Mientras mayor sea el componente de ahorro, ese desincentivo baja. Hay también una hipótesis de que habiendo cuentas individuales de ahorro previsional, y más aún si esas cuentas son administradas por empresas privadas, hay menor riesgo de manipulación política de las reglas de pensión. Si todo fuera un fondo común, si nadie es dueño de nada, la hipótesis es que sería más fácil, ¿ya?, alterar las reglas de pensión, por ejemplo, para mejorarle los beneficios a los pensionados, en fin. La evidencia no es conclusiva, y la experiencia que hemos tenido recientemente en Chile con el retiro del 10%, sin duda alguna, abre este tema para el debate. ¿Es o no cierto que las cuentas individuales protegen mejor a las cotizaciones previsionales de los riesgos políticos? Una conclusión apresurada a raíz de lo que está pasando es que no, ¿ya? Esa sería una respuesta rápida. Oiga, la experiencia chilena demuestra que esta hipótesis no era correcta y que los riesgos políticos son más o menos los mismos en un sistema, sea de ahorro, en un sistema de reparto. Yo no salto a esa conclusión todavía porque falta el contrafactual. O sea,
supongamos que no hubiese habido cuentas individuales en Chile y que nuestras cotizaciones hubiesen ido a un fondo de ahorro colectivo, ¿ya? Estoy manteniendo el carácter de ahorro, solo cambiando lo individual por el colectivo. ¿Ese fondo habría salido indemne de esta crisis? ¿Habría habido o no iniciativas políticas para usar ese fondo tal como se están usando los ahorros individuales hoy día? Yo creo que sí, y probablemente el uso que se hubiese hecho de esos fondos más agresivo que el que se está haciendo hoy día. Pero en fin, ese es un tema para debate. Bueno, con ese marco conceptual entonces, ¿ya? Podemos entrar a discutir qué está pasando en Chile hoy día. Quiero resumir el marco conceptual a los conceptos más importantes que les quería transmitir. Uno, los sistemas de pensiones se estructuran como la suma de distintos programas, cada uno de ellos con su propio objetivo. En Chile el sistema de pensiones tiene 3 grandes tipos de programas: el pilar solidario, financiado con presupuesto público; el programa AFP, financiado con cotizaciones que se ahorran en cuentas individuales; y el programa de ahorro previsional voluntario. Segundo gran mensaje, que dentro de la categoría de programas contributivos, ¿ya?, que se financian con cotizaciones, hay una variedad enorme que va desde los extremos de programas que ahorran las cotizaciones a programas que las reparten totalmente, a programas que son administrados por el Estado, que son administrados por empresas privadas, a programas que garantizan ciertos montos de pensión, a programas que ofrecen pensiones que resulten sencillamente, que son el resultado de lo que se haya ahorrado. Hay una variedad de cosas. Dicho eso, ¿qué se está discutiendo en Chile hoy día? En mi opinión hay como 4 o 5 temas principales detrás del debate. Primero, ¿cuál es el monto de los beneficios a pagar? ¿Cuál es el monto de las pensiones que queremos que entregue nuestro sistema? ¿Qué garantías queremos ofrecer a los pensionados? ¿Qué pisos se le quiere ofrecer? ¿Ya? ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a usar para calcular esos beneficios? ¿Y bajo qué condiciones le vamos a dar acceso a los beneficios a las distintas personas? A mí me gustaría creer que este es el corazón del debate. Desde el punto de vista del diseño de un sistema, esto debería ser el corazón del debate. Ahora, curiosamente, de estos elementos que yo les marqué, el menos explícito, al menos la discusión, es el monto de los beneficios a pagar. Y quiero que reflexionen sobre esto. Llevamos discutiendo en Chile reforma de pensiones desde el año 2008, que es el año cuando se hizo la última gran reforma. O sea, llevamos 12 años discutiendo una reforma de pensiones. Y sin embargo, en estos 12 años, nunca hemos hecho explícita la discusión respecto a cuál es el monto de las pensiones que queremos pagar. Estamos hablando de reformar el sistema y quiero insistir en esto, no nos hemos puesto de acuerdo en hasta dónde queremos llegar, ¿ya? Y esto a mí me parece, fíjense, que una de las razones principales por las cuales un acuerdo de reforma ha sido tan difícil, ¿ya? Y podemos ahondar en este punto después. Una segunda dimensión de la discusión es a quién se beneficiará, ¿ya? ¿Qué queremos hacer con esta reforma? ¿Queremos subir las pensiones de los futuros pensionados? ¿O queremos subir preferentemente las pensiones de los actuales pensionados? ¿Queremos beneficiar a los hombres? ¿Queremos beneficiar a las mujeres? ¿A ambos grupos por igual? ¿Queremos concentrar el esfuerzo en mejorar las pensiones más bajas de los pensionados pobres? ¿O queremos beneficiar a todos por igual? Y hay bastantes diferencias entre los distintos grupos que están participando en el debate respecto a este punto en particular. Cosas que afectan el debate. Claramente, los actuales pensionados o la preocupación por los actuales pensionados tiene un peso muy alto en el debate porque ustedes que me están escuchando, los futuros pensionados no participan del mismo.
porque por las razones que hablamos ya hace bastantes minutos atrás, para ustedes la pensión puede ser un tema interesante, pero no es una preocupación vital como lo es para un actual pensionado. Entonces, la reforma que se está discutiendo ahora, y en general las reformas que se discuten en el mundo, tienden a tener un sesgo en cuanto a movilizar muchos recursos para mejorar las pensiones que se están pagando, las que se van a comenzar a pagar los próximos años más inmediatos, en contra de pensiones futuras. Una tercera dimensión de la discusión en Chile hoy día es cómo financiar los mayores beneficios. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado mucho de capitalización o ahorro versus reparto? Bueno, esto también está en el corazón de la discusión en Chile. Y en la forma en que se manifiesta esto es de la siguiente manera. Si el objetivo fuera, como ya le adelanté, principalmente mejorar las pensiones de los actuales pensionados, ya no les podemos pedir a ellos que contribuyan a esa solución, porque ellos están pensionados, ya no cotizan, ya no aportan. Por lo tanto, la mejora de los actuales pensionados tiene que venir desde afuera, tiene que venir ya sea de un mayor aporte que hace el Estado al programa, o tiene que venir de mayores aportes que se le van a pedir a los actuales trabajadores, ¿ya? Y esa es parte muy importante de lo que estamos discutiendo hoy día. Estos mayores beneficios que queremos pagar hoy día, ¿ya? Y en los años inmediatamente siguientes, ¿cómo los vamos a financiar? Los vamos a financiar con parte de la cotización que pagan, de la cotización adicional que paguen los trabajadores, o la vamos a financiar con recursos del presupuesto público. Otra cuarta dimensión de la discusión de reforma hoy día es cómo administrar cada programa, ¿ya? Hay crítica importante a la industria de AFP, ya podemos ver después si son válidas o no, y sobre la base de esas críticas, en particular la oposición hoy día está haciendo propuestas para que el Estado o entidades estatales tomen un protagonismo mucho mayor en la administración del programa. De partida, como les voy a mostrar en un minuto más, se está planteando de que si hay un aumento de cotización, ese aumento de cotización lo administra una entidad estatal, y además se quiere incorporar, digo en las propuestas de la oposición, por ejemplo, elementos de administración estatal a lo que ya existe, al 10% de cotización que hoy día manejan las AFP. Y por último, hay una discusión que engloba a las cuatro anteriores, es cuál debe ser la importancia relativa de cada programa. En el lenguaje, o siguiendo el modelo que les presenté en la segunda o tercera lámina, ¿cómo queremos mejorar las pensiones? Las queremos mejorar dándole más peso al componente solidario, al pilar solidario del sistema. Las queremos mejorar dándole más peso al componente de ahorro, ¿ya? ¿Cómo va a quedar equilibrado las distintas partes del sistema una vez que lo reformemos? Termino resumiendo, en el marco de esta discusión, ¿cuál es la propuesta que ha presentado el gobierno, que se aprobó en la Cámara de Diputados y que se está discutiendo hoy día en el Senado? La propuesta es aumentar la tasa de cotización desde el 10 al 16%. Esto debería decir aumentar la tasa de cotización para financiar principalmente pensiones de vejez. Digo esto porque la tasa de cotización para pensiones total hoy día es 12,5%. Entonces, en realidad, lo que se está proponiendo es aumentar la tasa de cotización en 6 puntos porcentuales, ¿ya? Que sería desde el 12,5 al 18,5. En segundo lugar, se está proponiendo crear una entidad estatal para que administre ese aumento de cotización del 6%, que esto no lo administren entidades privadas, sino una entidad estatal que se crearía especialmente para este efecto. Se está proponiendo además que este 6% se distribuya
en 3 puntos porcentuales querían una cuenta individual que operaría con la misma lógica que hoy día opera la cuenta del 10% en la AFP, un 2,8% un programa de ahorro colectivo y un 0,2% un seguro de dependencia. El programa de ahorro colectivo es un programa donde las cotizaciones, tal como en el caso de la cuenta individual, se ahorran, pero se ahorran en un fondo común. Y luego se transforman esas cotizaciones ahorradas en un fondo común en una pensión, pero usando una fórmula distinta a la fórmula de la cuenta individual. Yo, en vez de, como las platas están en un fondo común, en vez de devolverle a cada persona en la forma de una pensión lo que esa persona ahorró, voy a devolver de acuerdo a fórmulas que mejoran un poco la pensión de las mujeres y mejoran un poco las pensiones de los pensionados de bajos ingresos, y eso se hace a costa de disminuir la pensión de los pensionados hombres de mayores ingresos. El 0,2% restante va a un seguro de dependencia. Esto es un beneficio muy simple, un trabajador ya pensionado que quede en situación de dependencia física, o sea, que pierda capacidad de autovalencia, necesita la ayuda de un tercero para poder vivir, va a comenzar a recibir del seguro de pensiones un complemento a su pensión, un complemento mensual a su pensión, para poder hacer frente a esos mayores gastos. Eso se llama seguro de dependencia. La propuesta del gobierno aumenta los beneficios Pilar Solidario. Esto ya se implementó, de hecho. Esto estaba en la propuesta original. A fines del año pasado separamos el proyecto en dos y en diciembre del año pasado se aprobó el proyecto, la parte del proyecto que mejoraba los beneficios del Pilar Solidario. Eso ya está plenamente vigente. Y finalmente el proyecto fortalece la competencia de la industria de AFP y establece muchos nuevos mecanismos de participación de afiliados en el sistema. La discusión que se está dando hoy día, luego que el gobierno, como digo, presentara y se comenzara a tramitar esta propuesta, es respecto a la distribución del 6%. Aquí, en la práctica, lo que la oposición nos está diciendo es, mire, esta distribución de 3-3 no nos gusta. Nosotros no queremos que nada vaya a una cuenta individual adicional y queremos que el 6 completo vaya a un programa de ahorro colectivo como el que se está proponiendo. Ellos tienen una fórmula de beneficio un poquito distinto, pero la misma lógica. Entonces, ellos quieren que el 6% completo se use para financiar beneficios que mejoran proporcionalmente más la situación de las mujeres, de los pensionados pobres y en contra de la de los pensionados de más altos ingresos. Esa es una discusión. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir estos 6 puntos porcentuales adicionales? La segunda es quién administra. La propuesta de gobierno es que el 6% lo administre una nueva entidad estatal. En eso hay acuerdo, pero parte de la oposición quiere que, como les decía antes, que la gestión del Estado se extienda también a ciertos componentes del 10%, de la otra parte de la cotización. Y también hay una discusión fuerte respecto a posibles cambios en la organización de la industria de AFP. De nuevo, la oposición ha contestado diciendo que ellos, además de querer más participación estatal en la administración del 10%, quieren que la forma en que esa industria se organiza hoy día cambie sustancialmente. Básicamente quieren, donde hoy día hay una AFP que nos recauda las cotizaciones, nos administra las cuentas y nos invierte los fondos, ellos quieren separar esa actividad en dos: unas empresas que invertirían los fondos y otra empresa única, monopolio estatal, que sería la que administraría las cuentas individuales. Bueno, con eso creo que queda sentado la base para poder conversar ahora un poco. Muchas gracias, Augusto. Creo que fue muy claro y por eso siempre es bueno poder contar contigo, porque creo que se habrán podido dar cuenta las complejidades que tiene el tema, lo difícil que es hacer discusiones de políticas públicas en un tema con tanta complejidad técnica y lo fácil que lo explica Augusto. Así que en ese sentido, muy agradecida por la presentación. Hay muchas preguntas, yo voy a tratar de agruparlas para que alcancemos en el tiempo y partir con
tres preguntas que tienen que ver con propuestas directamente. Porque pregunta Andrés Sauskevich, ¿cuál es la mejor alternativa para optimizar el sistema de pensiones? Agustín Varela plantea respecto a inversiones para jóvenes, ¿no es una alternativa más atractiva invertir en fondos de mayor riesgo, ya que las AFP se encuentran de manos atadas? Cristian Muñoz pregunta, ¿cómo logramos, y esta es una pregunta bien difícil en realidad, cómo se hace para transmitir a la ciudadanía común y corriente todas las complejidades del sistema y poder bajar el nivel de desconfianza? Y también respecto a propuestas de mejora, Álvaro Méndez plantea el tema de las lagunas salariales, que sabemos que es una de las causas de las bajas pensiones, y él plantea si no será mejor que el Estado intente financiar esas lagunas y por lo tanto con eso mejorar la futura pensión. Entonces esas son preguntas referidas a posibles mejoras. La pregunta primera de alternativa para optimizar es como la madre de todas las preguntas, porque uno podría transformar esa pregunta y decir, ¿cuál es la mejor reforma? ¿Ya? Y eso es precisamente lo que estamos discutiendo. ¿Ya? Sí puedo aprovechar la pregunta para volver a remarcar elementos del diagnóstico. O sea, ¿por qué estamos discutiendo reforma? Estamos discutiendo reformas primero porque las pensiones a la gran mayoría de la gente le parecen bajas o resultan bajas. Entonces estamos haciendo una reforma para mejorar las pensiones. Por lo tanto, cuando ustedes examinen las propuestas de reforma, la primera pregunta que se deberían hacer es ¿cómo esta propuesta que estoy examinando sube las pensiones y a quién se las sube? ¿No es cierto? Otra cuestión que se está discutiendo tiene que ver con otra de los comentarios que tiene que ver con desconfianza al sistema. Y lamentablemente, cualquier institución de cualquier naturaleza, si está sometida a crítica constante, más allá de los méritos de la crítica, va a comenzar a entrar... o sea, nosotros vamos a empezar a desconfiar de esa institución. ¿Ya? Entonces, mientras no generemos un consenso en materia de cuál es el tipo de solución, consenso es una palabra ambiciosa, mientras no tengamos un acuerdo amplio respecto a cuál es el tipo de sistema de seguridad social que queremos tener hacia adelante, va a subsistir en mi opinión, esta desconfianza en el sistema previsional, y eso es parte del problema. O sea, estamos haciendo una reforma, en parte también, porque la gente objetivamente desconfía de lo que hay. ¿Ya? Muchas veces se dice con buena información podemos bajar estos niveles de desconfianza. Yo creo, sobre todo en democracias, que eso lamentablemente no es así. Antes que la información necesitamos acuerdos políticos, porque es a ese nivel donde se genera también la información. Entonces, segunda razón por la cual estamos discutiendo reforma es porque existe esta desconfianza en el sistema actual. Una tercera razón tiene que ver, en mi modesta opinión, con una debilidad de diseño del sistema actual, que es el riesgo de las pensiones. Nuestro sistema actual, y en particular el programa de AFP, ese componente del sistema, tiene un mérito enorme en el sentido de que es por definición sustentable en el tiempo. Nuestro programa de AFP, ese componente, no puede quebrar, ¿ya? Porque sus obligaciones, las pensiones que tiene que pagar, se mueven exactamente en la misma magnitud que los ingresos que recibe. Si los ingresos caen porque las cotizaciones caen, porque el rendimiento cae, las obligaciones caen al mismo tiempo. Es un sistema, entonces, es un sistema sustentable en el largo plazo, y eso tiene un mérito enorme, ¿ya? Pero eso se logra a costa del riesgo de las pensiones para las personas. O sea, todo lo que le da sustentabilidad al sistema aumenta el riesgo que tienen los pensionados. Porque como he dicho una y otra vez, por ejemplo, si caen los retornos, van a caer las pensiones.
Si caen las cotizaciones, van a caer las pensiones. Si vivo más tiempo, caen las pensiones, ¿ya? El sistema nuestro incluye algunas herramientas para bajar ese riesgo, en particular el pilar solidario. El pilar solidario está diseñado de tal manera que si la pensión de la persona baja un poco, el pilar solidario le pone un poquito más, trata de compensar. Entonces el pilar solidario sin duda disminuye el riesgo de la pensión total, pero aún así quedan en nuestro sistema las pensiones expuestas a un nivel de riesgo que yo considero muy alto, dada la naturaleza de un sistema de seguridad social obligatorio, ¿ya? Mira, hay ejercicios del siguiente tipo. Ustedes les pueden faltar 5 años para pensionarse, hasta haber cotizado toda la vida, les faltan 5 años para pensionarse, y la cantidad de resultados posibles de pensión que tienen pueden variar de 1 a 25. O sea, el rango de variación de la pensión después de toda una vida de trabajo sigue siendo enorme, ¿ya? Hay cosas como esa, entonces creo que esa es otra razón por la cual, otro elemento que hay que mejorar en una reforma. Respecto a la inversión para jóvenes, nuestro sistema, ustedes saben, tiene multifondos, uno puede poner su ahorro en los fondos A, B, C, D o E. Hay 5 portfolios distintos, cada uno con su propia regulación de inversiones. Los fondos A y B, por ejemplo, son fondos más expuestos al riesgo, que permitirían tener una rentabilidad de largo plazo más alta, pero sujeto a esta variación de la rentabilidad periodo a periodo. Ese es un fondo apropiado para la gente joven, ¿ya? Mucho más apropiado, porque tienen un periodo más largo de tiempo durante el cual se pueden recuperar en casos de caída. Ahora, ¿es suficiente la actual regulación de inversiones de multifondo para trabajadores jóvenes? Yo creo que no. Y eso está también detrás de la propuesta de reforma que estamos haciendo. La AFP, como voy a partir de nuevo. Los afiliados de AFP pueden cambiarse de fondo y pueden cambiarse de AFP cuando quieran. Como nosotros podemos tomar nuestros fondos, nosotros como afiliados, y llevarlos a otro lugar, las inversiones que tienen que tener las AFP están sujetas a exigencias de liquidez bastante importantes. Y productos que están sujetas a esas exigencias de liquidez están fuera del perímetro de inversión de la AFP, o muy limitada la inversión de la AFP a activos que tienen madurez de largo plazo, ¿ya? Y que tienen baja liquidez. El caso extremo es una inversión inmobiliaria, ¿ya? O inversión en proyectos de desarrollo, en fin. Bueno, yo creo que se necesita trabajar en el mejorar las reglas de inversión o el diseño del sistema de tal manera de permitir una mayor exposición de los fondos de pensiones en esos activos menos líquidos con una mayor promesa de rentabilidad de largo plazo. Por último, respecto a las lagunas salariales, el tema de las lagunas, primero, está efectivamente en el centro del diagnóstico. ¿Por qué las pensiones son bajas? En parte importantísima, porque los trabajadores chilenos cotizamos en promedio durante muy pocos años durante nuestra vida laboral. Las mujeres que están llegando a la edad de pensión están cotizando en promedio alrededor de 15, 14 años de su vida. Piensen, la mujer se jubila a los 60 años, la expectativa de vida la lleva hasta los 85, va a tener en promedio una mujer 25 años de pensionada y cotizó durante toda su vida 14 años. O sea, cotizó el 10% del salario durante 14 años para financiarse una pensión por 25 años. Las matemáticas no dan nomás. Es imposible. Y el hombre no está en situación muy distinta, porque aunque se jubila un poco más tarde, a los 65 años, el hombre está llegando en promedio con 18, 19 años de cotización a la edad de pensión. Entonces, cerrar las lagunas previsionales, lograr que la gente pague cotizaciones durante todo su vida para que ahorre más, es un componente necesario en cualquier solución que se haga al problema de pensiones. Lamentablemente, la densidad de cotizaciones tiene mucho más que ver con la realidad del mercado laboral
que con las características de un sistema de pensiones. No es que las dos cosas sean independientes, digo, pero tiene mucho más que ver con eso. Entonces, desde el punto de vista de la política de pensiones, no es tanto lo que se puede hacer. Los incentivos del Estado, el problema que tiene es que a ver, imaginemos una política pública muy burda. Si usted no paga la cotización, el Estado se la paga. Bueno, con una política así yo nunca pago. ¿Para qué voy a pagar si el Estado lo va a hacer por mí? Entonces, muchos de estos programas de incentivos, perdón, hay que diseñar programas de incentivos con mucho... Estoy mal, hay que diseñar programas para cerrar las lagunas, pero con mucho cuidado a los incentivos que tiene ese programa y asegurando que ese programa dé incentivos para cotizar más y no para no cotizar. Gracias, Augusto. Hay una pregunta que la digo al tiro porque tiene relación con algo que tú planteaste respecto al tipo de inversiones que se hacen y la liquidez de los fondos. Y preguntan la opinión sobre los cambios masivos de fondos recomendados por Felices y Forrados. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Yo lo encuentro una irresponsabilidad tremenda, ¿ya? En general es difícil ganarle, comillas, al mercado. Es muy difícil que nadie, incluso los inversionistas más experimentados, manejen una información que les permita descubrir anticipadamente cuáles son las inversiones que van a rentar más y cuáles son las inversiones que van a comenzar a rentar menos. De hecho, cualquiera que tuviera esa capacidad probablemente no estaría dando asesorías de inversión, sino que estaría encerrado en su casa, comprando y vendiendo activos para sí mismo y transformándose en multimillonario en muy poco tiempo, ¿ya? Por lo mismo, yo no creo en estos cambios que probablemente algunos de ustedes, yo mismo a veces hemos hecho, ¿ya? Saltar del fondo A al fondo D, del fondo C al fondo A y hacerlo varias veces en periodos cortos de tiempo, pensando, ¿ya?, que vamos a ganarle a lo que el promedio de los inversionistas en un mercado pueden hacer, ¿ya? Por esta misma dificultad de ganarle al mercado, reitero lo que dije antes, yo creo que estas llamadas a cambios masivos de fondo son imprudentes, son dañinas. La Superintendencia de Pensiones en 2 oportunidades ha hecho estudios para ver si con esos llamados las personas han obtenido más o menos rentabilidad que manteniéndose en el mismo fondo por tiempo más largo, y en los 2 casos concluye que en periodos largos de tiempo el promedio de los afiliados ganaría más, habría ganado más quedándose en el fondo que estaba que moviéndose de un lado para otro. Así que por favor, consejo, tomen estas recomendaciones con mucho cuidado. Perfecto, estoy muy de acuerdo. Además hay que considerar la externalidad negativa que tiene para el resto de los que no se cambian en el fondo. O sea, no solo se perjudican los que están haciendo estas políticas activas, sino que también el resto de los afiliados. Ángel Soto pregunta, ¿cuáles fueron los supuestos iniciales con los cuales se calcularon las pensiones futuras al momento de poner en marcha el sistema AFP en 1980? Esperanza de vida, por ejemplo. Lo pregunto porque conocer esos elementos es importante para ver si se ha cumplido o no la propuesta de las AFP. A ver, no conozco, yo nunca he visto un documento explícito que defina los parámetros que se usaron el año 1978, 79, 80 para hacer las proyecciones de este nuevo sistema que se estaba creando ahí. Sin embargo, en el discurso siempre se habló de rentabilidades, por ejemplo, que en el largo plazo estaban alrededor del 4 a 4,5% real anual, ¿ya? En términos de rentabilidad, esa fue la promesa. O no la promesa, el supuesto. Y la otra referencia que circuló también es que para un trabajador que cotizara durante toda su vida laboral, y eso suponía 30 años de cotización o más, la pensión debería representar aproximadamente un 70% salario de su renta. Esa sería la tasa de reemplazo, pensión dividido por salario, a la cual apuntaba el sistema en el caso de un trabajador con vidas laborales completas.
Ahí yo creo que sin duda detrás de ese cálculo hubo un supuesto que no se cumplió. A ver, el supuesto de rentabilidad se cumplió con creces, pues la rentabilidad promedio para esta generación, o sea, para los que comenzamos a cotizar el año 81, ha sido sobre 7%, casi el doble de la supuesta. Pero el supuesto implícito en el cálculo de la tasa de reemplazo, ahí ese no se ha cumplido. Y no se ha cumplido porque los salarios, producto de las décadas de crecimiento económico sostenido en Chile, ¿ya? El crecimiento de salarios durante toda la vida activa ha sido bastante mayor que el supuesto. Generalmente cuando uno proyectaba salario en el tiempo suponía o supone que entre que uno comienza a trabajar y los 45 o 50 años de edad, el salario va a crecer una tasa como el 2% anual, y que después el salario deja de crecer cuando uno envejece e incluso comienza a caer antes de la pensión. Bueno, la evidencia muestra que los salarios reales en Chile han estado aumentando a tasas positivas y mayores al 2 para todas las generaciones de afiliados, a cualquier edad. Y eso significa que la diferencia entre últimos salarios, y perdonen esta vuelta larga, y primeros salarios es muy alta. ¿Ya? Cuando un trabajador, les voy a contar un cuento que he repetido una y otra vez. Una compañera que fue profesora llegó alguna vez y me llamó para que habláramos porque le estaban calculando su pensión, y su pensión era, por ejemplo, 300.000 pesos, una cantidad como esa, pero ella estaba ganando, era directora de un liceo en Coronel, y estaba ganando más de 1 millón de pesos mensual. Y dice, ¿cómo es posible? Yo he cotizado toda mi vida, lleva casi 40 años cotizando. Tengo un sueldo de 1 millón de pesos y mi pensión es de 300.000, ¿cómo quieren que viva? El cálculo estaba bien hecho. Y la explicación era porque el salario promedio durante toda su vida no era 1 millón de pesos, había sido alrededor de casi 500.000, un poco menos de 500.000 pesos. O sea, la pensión sobre el salario promedio de toda su vida era casi exactamente un 70%. Pero ella llevaba ya 10 años ganando más de 1 millón. O sea, ella se formó un juicio muy malo del sistema de pensiones, con razón, una pensión de 300, pero lo que estaba detrás, vuelvo a decir, es este fenómeno curioso, el crecimiento económico de Chile y el rápido crecimiento de salario conspiró o ha conspirado de alguna manera contra la percepción de resultados del sistema. No sé si me explico o no. Así es. Hoy nos queda espacio, lamentable, quedan varias preguntas, nos queda espacio para una sola, y hay una pregunta que llegó hace un rato atrás respecto a qué opinabas tú de este retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Qué efectos producía en el corto y en el largo plazo? A ver, a quienes nos preocupan las pensiones, no podemos tener sino una opinión, que esto es un desastre. ¿Ya? El primer retiro más el segundo, si hay un segundo retiro, va a significar todo lo demás constante, una caída en las pensiones futuras de alrededor del 23%. ¿Ya? Y fíjense que llevamos 2 años y medio discutiendo una reforma de pensiones, ¿ya?, para mejorar las pensiones en alrededor de un 30%. Estamos perdiendo en 3 meses lo que queríamos hacer con una reforma que se iba a obtener en 20 años. Es una locura, es un error. ¿Ya? Eso, y no puedo decir, y esto no tiene que ver con los impactos en el mercado de capitales, etcétera, ¿ya?, que esos se han administrado muy bien, afortunadamente. Tiene que ver con la discusión de las pensiones. ¿Cómo podemos estar demandando una reforma de pensiones para subir pensiones y al mismo tiempo legislando para que la gente retire plata y por lo tanto perjudique su pensión futura? ¿Ya? No. O sea, lo entiendo lo que está pasando, pero no lo puedo compartir y tengo una opinión muy crítica. Bueno, muchas gracias, Augusto. Lamentablemente estamos en el tiempo. Augusto tiene que entrar a otra reunión ahora muy luego, así que, bueno, les vuelvo a agradecer a todos su presencia. Les va a llegar por mail una encuesta para que puedan evaluar este ciclo y nos hagan sugerencias de cómo mejorar para la próxima oportunidad, así que todas sus sugerencias muy bienvenidas. Y quiero agradecer también a los patrocinadores del Centro de Estudios Financieros, a Principal y al Depósito Central de Valores, porque gracias al apoyo de ellos es que podemos
realizar estas actividades. Así que muchas gracias a todos y por supuesto vamos a seguir en contacto y después les vamos a avisar cómo para recibir los certificados por la asistencia. Así que bueno, nuevamente gracias, Augusto. Muchas gracias. Buenas tardes.